Bueno, vamos a partir entonces. Espero que estén todos bien. Hoy día está con nosotros Andrea Repeto. Ella es una economista. Actualmente trabaja en la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Es doctora en economía del MIT de Estados Unidos. Lo sacó en 1998. Es magíster en economía e ingeniera comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha publicado diversos temas como economía y psicología, economía de la educación, economía laboral y crecimiento y productividad. Y actualmente es presidenta del directorio de la Fundación para la Superación de la Pobreza. Ahí le damos la bienvenida. Muchas gracias, Ignacio, por la invitación. Un gusto estar aquí. Entonces, partimos con una introducción que sería la presentación, si es que te parece. Por supuesto. ¿Quieres que parta yo con nuestra presentación de pensiones directo? ¿Sí? Sí, ahí como para Bueno, introducir el tema y que se genial. puedan informar más sobre cómo funciona todo y en qué está la discusión hoy en día. Tengo que encontrar aquí mi presentación en medio de mi computadora. Me esperan un segundito, perdonen. Ahí, ahora sí. Alguien que me haga señales de que la ven. Sí, ahí se ve. Sí, se ve Bueno, correcto. Perfecto. La invitación que recibí fue hablar de las pensiones en Chile y subtitulé esta presentación Los nudos de una reforma urgente. O sea, tenemos un sistema de pensiones que requiere ser reformado de manera urgente. El propio presidente lo dijo hace algunas pocas semanas atrás, que necesitamos volver a revisar nuestro sistema de pensiones. Ha habido varios proyectos de ley intentando hacer una reforma, pero por algún motivo el sistema político ha tenido dificultades para avanzar y llegar a un acuerdo. Y lo que les voy a hacer en esta presentación, voy a saltar algunas cosas, voy a tratar de ir a lo central. Es contarles desde mi punto de vista dónde están esas tensiones, por qué nos cuesta avanzar, dónde están esas diferencias de miradas. Al final yo creo que lo que está sucediendo es que tenemos distintas miradas sobre cuáles son las dificultades que hay en pensiones. En términos generales, este público aquí es súper joven, no está pensando en su jubilación, no está pensando en su vejez. Cuando uno tiene la edad de ustedes, uno piensa que es un poquito inmortal, que estas cosas no van a llegar, y uno con los años se va dando cuenta de que efectivamente las cosas suceden. Llegan las canas, llegan las arrugas, llegan muchas cosas. ¿Qué es lo que hace la previsión social? ¿Qué es lo que hacen los sistemas de pensiones? Es tratar de otorgar seguridad financiera en la vejez. Y eso significa varias cosas, que aquí empiezan a estar las claves de estas diferencias. Uno es mantener el estándar de vida. Una vez que tú dejas de trabajar y dejas de generar ingresos, poder seguir teniendo el mismo estándar de vida que tenías antes. Si hacías deportes, que puedas seguir haciendo deportes. Si te gustaba leer libros, que puedas seguir comprando libros. Si te gusta sacar a tus nietos a tomar helado, bueno, que puedas seguir sacando a tus nietos a tomar helado. Esa es la idea de mantención del estándar de vida. Lo segundo es un seguro en el sentido de que no sabemos cuánto vamos a vivir. Hay gente que vive 60 años, hay gente que vive 80, hay gente que vive 100. Y la plata te tiene que alcanzar para todo ese periodo de vida sin saber cuánto va a durar. Y lo que intenta hacer la previsión social es que tú puedas tener la suerte de vivir muchos años y tener ese estándar de vida durante esos muchos años. El tercero es una idea de alivio de la pobreza, de asegurarnos de que las personas, una vez que dejan de trabajar, no solo puedan mantener su estándar de vida, sino que además puedan mantenerse por arriba de ciertos niveles que la sociedad considera razonables y justos. Y también para redistribuir. También es un mecanismo de redistribución entre personas que tienen altos ingresos y personas de bajos ingresos.
En Chile el sistema que tenemos, que tiene la mayoría de la gente, no todo el mundo, pero la mayoría de la gente en Chile tiene un sistema, tiene pensiones que vienen de tres lados. Uno es lo que se llama el pilar contributivo. Las personas que trabajan de manera dependiente ponen un 10% de su salario en una cuenta individual que manejan las AFP, y eso partió el año 82 en Chile. El año 2012 se creó lo que se llama el pilar voluntario. Tú puedes poner plata por sobre ese 10% y el Estado te entrega ciertos subsidios, te ayuda a que juntes más plata para poder enfrentar estos años sin trabajo de pensiones. Y el 2008 recién se creó lo que se llama el pilar solidario, que con recursos fiscales, con recursos de todos, le entrega recursos a las personas que no han podido juntar lo suficiente. La mayoría de la gente que recibe el pilar solidario, una buena parte, no la mayoría, pero una buena parte son personas que nunca cotizaron, que nunca participaron del pilar contributivo, porque se trata de mujeres que se quedaron en sus casas haciendo otro tipo de trabajo, pero que no era remunerado, o personas que trabajaron de manera informal, o sea, gente que vende comida en la calle, o el gaffiter que va para su casa, ese conjunto de personas. Es una reforma urgente porque la gente percibe que las pensiones son insuficientes. Aquí les saqué algunos recortes de distintos medios, algunos son de extranjeros, The Guardian, el Wall Street Journal, otros son chilenos y son todos del 2006 al 2020. Las distintas familias de Chile consideran, incluso si ven abajo a la derecha, incluso los jóvenes están preocupados por las pensiones de sus padres y de sus abuelos y probablemente de las propias hacia más adelante. Y también la ciudadanía percibe que acá hay un problema, ¿verdad?, importante. Encuestas, SB significa encuesta de Comisión Bravo, una comisión que fue convocada por la presidenta Bachelet en el 2014, que hicieron una gran encuesta. El 74% de los pensionados dice que la pensión que recibe no le alcanza para vivir. Es un problema mayoritario, 74%, tres cuartos de las personas. Esa problemática es más grande entre las mujeres, entre los que han seguido trabajando a pesar de estar en edad de jubilarse, y las personas que tienen menos educación. Y el 79% de los pensionados que sigue trabajando, que tiene una pensión, pero además sigue trabajando, dice que lo hace porque la plata no le alcanza. Y entre las personas que son cotizantes, son esas personas que están trabajando y aún no se pensionan, el 82% espera que su pensión no le alcance para mantener el estándar de vida. Tenemos un problema muy grande en términos de cómo son las pensiones en el país. Y me voy a centrar entonces por qué no avanzamos. La gente sale a protestar a la calle, la gran mayoría de la gente piensa que la pensión no es suficiente, que no la alcanza. ¿Por qué nos cuesta tanto llegar a un acuerdo? Y voy a centrarme en esta primera de las tres preguntas. Si quieren, después en la conversación podemos conversar de las otras dos. ¿Por qué nos cuesta tanto llegar a un acuerdo? Y una perspectiva de esto es que la comprensión de qué es lo que significa una pensión insuficiente es lo que tiene este desacuerdo de fondo en la política. Después hay una discusión sobre cómo se financian esas mejores pensiones y quién administra los fondos que se recauden. La manera que voy a mostrarles esto es que voy a describir el proyecto de ley, eso significa PDL, que ingresó el gobierno de Michelle Bachelet el año 2017, y lo voy a comparar con el proyecto de ley que ingresó este gobierno, el gobierno de Sebastián Piñera, el 2018. Cómo tienen perspectivas muy distintas sobre cómo resolver las pensiones porque están entendiendo problemas distintos. Puedo hablar cortito sobre cómo han ido convergiendo hoy día con la reforma del 2020 y si quieren dejamos los comentarios finales para la conversación. Entonces lo que voy a centrarme acá es qué es una pensión baja y cómo lo abordan estos distintos proyectos de ley que de alguna manera resumen a mis ojos las diferencias sobre la problemática que hay en pensiones en Chile. Hay dos maneras de mirar una pensión baja. Uno es que la plata sea poca, el monto, cuánto recibe un pensionado. ¿Le alcanza para una vida digna en este país? ¿Le alcanza para superar la línea de la pobreza? Esa es una visión. La otra es lo que se llama la tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo es tu pensión dividida por el último sueldo que tuviste. O sea, si ganaba 500.000 pesos y tu pensión son 250, entonces su tasa de reemplazo es 250%. Perdón, es el 50%, disculpen. Entonces, acá hay dos maneras de evaluar. El monto, uno lo asocia a la idea de que uno de los objetivos que les dije recién del sistema de pensiones es evitar la pobreza en la vejez. Y el otro objetivo es mantener el estándar de vida, y eso es la tasa de reemplazo. Si mi pensión es el 50% de mi sueldo anterior, entonces mi estándar de vida va a tener que bajar a la mitad para poder financiar. Entonces acá, esta creo yo que es central. Y déjenme mostrarle algunos números. Primero voy a hablar de montos y luego voy a hablar de tasas de reemplazo. Lo primero entonces es sobre pobreza
y lo segundo es sobre mantener el estándar de vida. La pensión promedio que se está pagando hoy día a la gente que se jubila por vejez es de 181.000 pesos al mes. Y hay diferencias insustanciales entre hombres y mujeres. Las mujeres acumulan suficientes recursos para financiar una pensión de 143.000 pesos, en cambio los hombres una de 240.000 pesos. Estos son los montos de las pensiones que uno se autofinancia con sus propios ahorros. Y a eso se complementa desde el 2008 con lo que se llama las pensiones solidarias, que se le pagan al 60% más vulnerable, eso lo que significa RSH, Registro Social de Hogares, en que lo que hace la pensión básica solidaria hoy día, luego de una reforma que hubo a finales del año pasado, es que depende de cuál sea tu edad. Pero si tú eres una persona que tiene 65 años, entre 65 y 70, y nunca has cotizado, nunca has guardado un peso en una FP, y estás dentro de 60% más vulnerable, el Estado te da 138.000 pesos mensuales. Si tienes 85 años, te da 165, por la idea de que tienes que poner remedio y que es más cara la vida mientras mayor seas. Hoy día 400.000 mujeres y casi 190.000 hombres reciben esta pensión básica solidaria. Fíjense que este monto, cuando hablamos de pobreza, igual está por debajo de la línea de la pobreza. Una persona que vive sola requiere, para superar la línea de la pobreza en Chile, requiere 170.000 pesos mensuales. O sea, la pensión básica solidaria no te asegura salir de la pobreza, ¿ah? Si ese es uno de los parámetros que queremos mirar. El segundo componente de las pensiones solidarias es lo que ahí se llama APS, Aporte Previsional Solidario, que es lo que se le da a las personas que sí cotizaron, que sí participaron del sistema FP, pero que no alcanzaron a juntar lo suficiente. Y lo suficiente está medido por una cierta ley. Y aquí le doy algunos ejemplos. PAF es una pensión autofinanciada. Una persona que juntó suficientes fondos como para pagarse una pensión de 100.000 pesos, el Estado le da otros 105.000 pesos. Termina con una pensión final de 205.000 pesos. Y en el otro extremo, y en mi lista de ejemplos, una persona que juntó lo suficiente como para autofinanciarse una pensión de 400.000 pesos, el Estado le da 6.000 pesos al mes y termina con una pensión de 406.000. O sea, el sistema le da a todas las personas que tienen pensiones autofinanciadas hasta 418 o 501.000 pesos, dependiendo de la edad, eso es el P+, que está más abajo, es la pensión máxima con aporte solidario, que está en el 60% más vulnerable y se le da más mientras menos tú tengas, de modo de apoyar a la gente que tuvo más dificultades para acumular. La pobreza en Chile, medida en términos, se mide de dos maneras, pero una de las maneras para medirla es si tienes ingresos suficientes para comprar una cierta canasta básica, muestra, aquí está separada por edad, muestra que la gente que tiene 60 años o más, que es esta barra que está acá, solo un 4,5% de las personas de ese grupo de edad está en situación de pobreza. Uno de los grandes motivos por los cuales la pobreza es más baja en este grupo que en el promedio es 8,6, o que los niños de 0 a 3 y los niños de 4 a 17 son mucho más altas, es justamente por el pilar solidario. El pilar solidario ha permitido que se reduzca de manera importante la pobreza, en particular en este grupo. Miremos esto cuando uno mira entonces sobre los montos y los compara con la pobreza. Después estaba la otra mirada de qué es lo que tener una mala pensión o una pensión baja, una pensión insuficiente, la pensión para mantener el estándar de vida. Lo que les estoy mostrando acá son estas tasas de reemplazo. Por ejemplo, en promedio, la tasa de reemplazo autofinanciada por sus propios ahorros de los hombres es un 33%. O sea, si una persona ganaba 1.000.000 de pesos, en promedio esas personas están juntando suficientes recursos para tener una pensión de 330.000 pesos. Eso es una caída brusca en el estándar de vida, si es que no has juntado recursos por otros lados. A los hombres, si uno les agrega el pilar solidario, bueno, esa tasa sube el 52%, que es más o menos donde están las tasas en la OCDE hoy día. Las mujeres autofinanciamos una pensión de apenas el 12%, que se triplica con el pilar solidario, casi, anda por ahí, al 29%, pero no alcanza a ser una tasa sustantiva. Acá lo que hace es dividir por quintiles. Está el 20% más pobre, el 20% que le sigue, y aquí está el 20% más rico. Fíjense que las tasas de autofinanciamiento de las personas más pobres es chiquitita, 14%, apenas alcanzan a juntar fondos, pero con el pilar solidario sube el 110%. Mientras están pensionados, cuando tienen 65 años o más, tienen más recursos que los que tenían antes de pensionarse. Y eso es un salto muy, muy importante.
Los problemas están acá, en términos de tasa de reemplazo. O sea, cuando uno piensa en la gente pobre, dice, oh, tiene poquita plata, pero tiene más plata que lo que tenía antes de pensionarse. Y este grupo tiene más plata, pero tiene unas tasas de reemplazo relativamente bajas, que son, esto es promedio hombres y mujeres. ¿Ah? Las mujeres mucho más chicas que los hombres, no alcanzan siquiera el 25%. Entonces ahí es donde está buena parte de la atención. Se la damos a las personas que tienen pocos recursos en plata, estos nuevos recursos, porque los recursos fiscales son limitados, o se las damos a las personas que tienen más plata, pero tienen una tasa de reemplazo más baja. ¿Cuál es la problemática? Y esos son los énfasis distintos que tienen estos proyectos de pensiones. El proyecto de Michelle Bachelet del 2017 estaba preocupado de la clase media, de esas personas en los quintiles de más arriba. Y lo que hacía era darle entonces, tomaba la pensión que autofinanciaba y le decía, se la vamos a subir en un 20%. O sea, si su tasa de reemplazo era 20, yo se la voy a subir a 40. Eso es lo que hacía. El proyecto del 2018 dice, no, estamos más preocupados de las personas que tienen unas pensiones bajas en plata, no me importa la tasa de reemplazo, y tengo que darse a las personas que tienen menos plata. Y lo que proponía, y que es lo que efectivamente ya se hizo, es cambiar estos parámetros del pilar solidario para poder llegar con más fondos a las personas de menos recursos. Déjeme mostrarle qué significa un proyecto versus otro. Aquí estoy imaginando una mujer que tiene 70 años, que está jubilada, y suponiendo que en un caso, la primera barra de cada uno de estos pares es, se aprobó el proyecto de Michelle Bachelet, el proyecto del 2017. Y la segunda barra es imaginen que se hubiera aprobado el proyecto de Sebastián Piñera del 2018. Estas son mujeres en el primeros dos quintiles, las mujeres más pobres, aquí las mujeres intermedias, y estas son mujeres, lo que yo llamé clase media hace un rato atrás. Lo rojito es la pensión autofinanciada. Entonces acá hay una mujer que autofinancia una pensión de 10.000 pesos. Acá hay una mujer que autofinancia una pensión de 50.000 pesos y acá hay una mujer que autofinancia una pensión de 250.000 pesos. Lo azul es lo que le da el pilar solidario en ese minuto. Casi toda la pensión de estos grupos vienen del pilar solidario, no aquí. Porque acuérdense que se les da, mientras más plata tú tengas acumulada, menos te da el pilar solidario. Y lo gris es lo que le habría dado cada uno de estos proyectos de ley. A este grupo, el proyecto Michelle Bachelet casi no le habría dado nada. Le ha dado el 20% de esta cosa roja y ustedes no alcanzan a ver, pero hay un pedacito chiquitito, 2.000 pesos adicionales. El proyecto del 2018 le habría dado más porque son personas de menos recursos. Una mujer de estos quintiles de acá, a los 70 años le habría dado más o menos lo mismo una o la otra. Esta es un poquitito más grande que esa, pero básicamente son iguales. Aquí sí les habría dado una diferencia. A la mujer del cuarto quintil le habrían dado un 20% de los 250.000 pesos y acá le habría dado un montón bastante más pequeñito. Estos son los montos. ¿Qué pasa con las tasas de reemplazo nuevamente? Aquí están nuevamente nuestras tres mujeres. Ahora la barra roja es la suma de lo que tenía antes con rojo y azul. Y me pregunto qué pasa con la tasa de reemplazo, qué pasa con su pensión dividida por el salario previo. En el caso del proyecto del 2017, a estas mujeres le habría subido del 96 al 98%. Habrían quedado igual de bien en esos términos relativos. Y en el proyecto del 2018 habrían subido de 96 a 106, que también, por supuesto, es una diferencia. Este grupo acá, como ya les adelanté, no les pasa mucho. Recibe más o menos la misma cantidad de plata y, por lo tanto, su tasa de reemplazo es más o menos la misma. Aquí sí hay diferencia. Una mujer que tenía una pensión, que ganaba 1.000.000 de pesos, tenía una pensión de 250.000 pesos y ahora va a tener una pensión habría tenido una pensión de 430.000 pesos si es que eso hubiese sucedido en este proyecto de ley. En cambio, en el proyecto de ley de Piñera habría subido de 250.000 pesos a 310.000 pesos. Su diferencia en la tasa de reemplazo es distinta. Entonces la tensión está entre estas mujeres, las mujeres pobres en plata, y las mujeres de clase media en términos de su tasa de reemplazo. Estos distintos proyectos tienen distintos costos. El proyecto del 2017 costaba 2.200 millones de dólares, que vienen de utilizar los propios recursos de los trabajadores para solidaridad. En cambio, el 2018 es un poco más caro, bueno, es más caro, medio punto del PIB más caro, que viene estrictamente de impuestos. Después hay algunas otras diferencias que me voy a saltar, pero ha habido cierta convergencia. El gobierno de Piñera logró subir los parámetros del pilar solidario, eso se aprobó, y ahora la pregunta es qué se hace con esos 6 puntos porcentuales que va a aumentar la cotización individual.
El espectro iba desde completamente, eso es lo que originalmente proponía el proyecto de Piñera, todo iba a la cuenta individual y solo arreglamos el pilar solidario, y ahora se movieron a algo en que son 3 puntos para tu propia cuenta y la otra mitad se va a un fondo común en que permite hacer lo que estaba proponiendo Bachelet, repartir estos fondos entre las propias personas para subir sus tasas de reemplazo. Solo que lo hace con un mecanismo distinto que podemos discutir un poquitito después. Aún no convergen, también voy a saltar esta, porque todavía hay una diferencia sobre cuánto se va al ahorro colectivo. ¿Ah? La UDI quiere cero, la oposición quiere todo, ¿ah? Y están parados ahí las diferencias entre medio, el gobierno está parado al medio. ¿Cómo se asignan estos beneficios solidarios? Y depende de cuántos años cotizaste, depende de tu tasa de reemplazo, etcétera. Y por último, ¿cuál es el rol de AFP? ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? Así como para ir cerrando, hay que compartir los riesgos de manera más amplia y hacerlo de una manera que podamos financiarlo en el futuro. Hay que traerle también un poquito de legitimidad al sistema porque tampoco es muy apreciado por la ciudadanía, no le mostré eso de las percepciones, y también la posibilidad de entregar espacios para atender emergencias, como lo que sucedió con el retiro del 10%. Esa es la presentación que tengo para que conversemos ahora, Ignacio, todo lo que tú quieras. Muchas gracias. Espero no haber pasado mucho de largo, no, pero sí que no. No, está perfecto. Entonces, vamos a hacer ahora una o dos preguntas del centro de alumnos y después abrimos las preguntas al público. Y la primera que yo tengo es justamente, tiene que ver con lo de una posible reforma que ahora está parada en el Senado hace varios meses. Hace unos meses estuvo el primer retiro de los fondos de AFP, muy criticado por el gobierno y por economistas, pero tuvo un apoyo transversal en el Congreso. Y ahora se está hablando de la posibilidad de un segundo retiro. Y el ministro Briones y el subsecretario de Previsión Social ya lo han criticado diciendo que no es conveniente y todo. Y el ministro Briones dijo, y acá lo cito, si eso logra avanzar, por definición no hay reforma de pensiones. Entonces, en el caso de haber un segundo retiro de fondos, ¿se vuelve complejo realizar una reforma que mejore las pensiones? O sea, ¿se acaba esa posibilidad? ¿O son un poco fatalistas las palabras del ministro? Sí, yo me imagino que aquí hay una tensión súper grande. Esto también se les escapó un poquito de las manos al gobierno, el primer retiro del 10%. El titular de esa entrevista, que salió en el Mercurio, si no me equivoco, sonaba así como una amenaza. Era divertido porque él decía, el ministro Briones decía, yo siempre estoy abierto al diálogo. Y después decía, pero si hacen esto, entonces no más. Y después él salió a explicar un poquitito lo que quiso decir. Y en el fondo acá hay varias preocupaciones al mismo tiempo que se nos empezaron a confundir. Uno es la urgencia de las pensiones. Yo estoy convencida de que queremos resolver esto de manera urgente. Tenemos muchas personas que están hoy jubiladas, que están recibiendo pensiones que son muy bajas. Hoy día, sobre todo, en términos de tasa de reemplazo. Yo creo que la mayor preocupación son esas mujeres del cuarto quintil, son mujeres que han trabajado, son mujeres profesionales, que el sistema de alguna manera no ha sido suficiente para responderles, que han cotizado todo el tiempo que se puede, que han podido, están siempre cotizando todo lo que pueden, y hay que buscar mecanismos solidarios para ayudarlas ahora. Porque esto de subir la cotización va a ayudar los va a llevar a ustedes. Ustedes en 40, en 50, 60 años más van a tener mejores, haber ahorrado más, pero alguien que ya está jubilado hay que resolver ese problema, que se confundió con la pandemia. La pandemia tuvo el problema adicional de que los fondos que se estaban entregando a las familias resultaron insuficientes. Para darles un orden de magnitud, todo lo que ha entregado y comprometido el Estado para apoyar a las familias en la pandemia es del orden de los 4.000 millones de dólares. Y todo lo que han puesto las familias de su bolsillo entre lo que pusieron del FP y lo que han sacado a sus cuentas de ahorro para el seguro de cesantía, son como 15.000 millones de dólares. 4 versus 15. La problemática de que había sido insuficiente, lento, porque yo creo que el gobierno se equivocó en su estimación de cuánto tiempo iba a durar la paz de contención de contagio. Así se acuerdan, en marzo se decía que el pic iba a estar a finales de abril, a principios de mayo, y que después iba a volver a trabajar, y que el café, etc. Y se enredaron estas dos cosas. Así que yo lo que creo es que
de alguna manera hay que apurarse con las pensiones, hay que lograr un acuerdo y resolver los fondos para financiar estas circunstancias de otro lado. Lo mejor que nos podría suceder es que la economía se empiece a recuperar, que seamos capaces de contener los contagios, que seamos capaces de convivir con este virus, de tratar de mantener nuestra actividad productiva de la mejor manera posible, con todo el cuidado, para poder separar los dos temas. Se supone que esta semana van a entregar una nueva propuesta, el gobierno. Ellos ya se han movido harto. Moverse a lo que aprobaron el año, pucha, ya no me acuerdo cuándo fue, en enero de este año creo, de nada al grupo, a una cotización grupal a MIT y MOTA. Es un paso grande que ha dado el gobierno, y vamos a ver qué es lo que propone ahora para que puedan llegar a un acuerdo. Pero es algo que no podemos dilatar más. Perfecto. Sobre la segunda pregunta, porque por lo menos hasta donde yo había investigado y todo eso, si bien las AFP son muy criticadas y todo, y ahí puede estar la discusión, está bien que haya discusión sobre eso, pero también las pensiones dependen de cómo están las condiciones del mercado laboral y todo eso. Entonces, ¿cómo afectan las condiciones actuales del mercado laboral a las pensiones? Cuando hablo de actuales, más o menos antes de la pandemia, porque ahora está todo muy distinto. Entonces, antes de la pandemia, las condiciones laborales no eran la óptima para el sistema que tenemos de pensiones, o eso es una afirmación falsa. No, tienes toda la razón. Cuando hablemos de la normalidad, si quieres, pre-pandemia, no sabremos cuál va a ser la normalidad post-pandemia. ¿Qué es lo que hace un sistema de pensiones basado en cuentas individuales? Dice que tú cada vez que tienes un ingreso formal, tú cotizas un porcentaje de eso y lo guardas en una cuenta que tiene tu nombre, tu RUT, y que no se toca hasta el día que se jubilas. Y la promesa que había originalmente se hablaba, de hecho hay unos así como unas estimaciones que decían al 2020 la tasa de reemplazo va a ser del 100%. Tu pensión iba a ser igual a tu sueldo. Y estamos viendo que las pensiones son un 30% del sueldo en el caso de los hombres, 25% del sueldo en el caso de las mujeres. Estamos muy lejos de esa promesa. Y aquí pasaron muchas cosas, y una de esas es exactamente la que estás diciendo tú. Esto suponía que la gente iba a cotizar todo el tiempo. Iba a cotizar todo el tiempo porque la idea original era que esto iba a tener los incentivos suficientes, como hablamos los economistas, a que tú cotices. Es mi pensión, es mi plata, yo me voy a preocupar todo el tiempo de estar ahorrando. Pero sucede muchas cosas en el camino. No todo el mundo tiene un trabajo formal. Y la gente que es informal o independiente en general no cotiza. Tiene que ver mucho con nuestra dificultad para mirar el futuro, es como un problema de la naturaleza humana. Entonces ahí hay un espacio de tiempo en que la gente no está cotizando. Y la otra cosa que le sucede a las mujeres es que las mujeres entran y salen del mercado laboral cuando lo hacen. Y entonces tienen lo que se llaman lagunas, tienen montones de espacios en su vida laboral en que no cotizaron. Y eso hace que no acumulen lo suficiente. Y el problema de fondo es que cuando uno tiene un sistema de pensiones basado en cuentas individuales, todo depende exclusivamente de cómo te fue a ti. El riesgo es completamente tuyo. Si pudiste cotizar, súper bien. Si no, mala suerte. Si tuviste buena rentabilidad, qué bien. Si no, mala suerte. Todo lo cargas tú. Y nos falta ese componente solidario en que, bueno, a mí me fue bien, a ti no te fue tan bien, entonces yo te ayudo a ti. Esto se fue creando a través del pilar solidario, que se creó en el 2008, pero no se hace interno entre el grupo de personas que cotizan, sino que se hace abierto con todo el país, se paga con el IVA, se paga con todas estas otras cosas que no estamos muy seguras que sean progresivas. Entonces, claro, una de las claves del sistema era suponer que la gente iba a cotizar todo el tiempo. Eso está lejos de eso. Y la otra clave era cuán buena iba a ser la rentabilidad. Al principio el sistema fue increíble, una rentabilidad insólita, pero hoy día esas rentabilidades no existen, ni en Chile ni en ninguna parte del mundo. Entonces, ahorrar al 2% no es algo que cunda mucho. Ahorrar al 10%, claro, al principio cundía montones, pero ya no. Y ahora, ante la pandemia, lo más probable, o sea, el desempleo ya aumentó y todo, los índices de informalidad también, lo más probable es que aumenten. ¿Cómo va a afectar eso a las pensiones futuras? Más sumándole el retiro, que el primer retiro y un posible segundo retiro van a quedar en el fondo muy bajas las pensiones y va a haber una mayor carga hacia el Estado.
Bueno, todo esto lo que está pasando, todas estas circunstancias en que la gente no está cotizando porque ha perdido su trabajo o porque o ha tenido que dejar de trabajar. Por ejemplo, le pasa a muchas mujeres que como las escuelas están cerradas, y tienen hijos chicos, entonces, y no pueden teletrabajar porque la profesión que tienen, la carrera que han hecho no se los permite, no les queda más que dejar de trabajar. Entonces, hoy día tenemos 2 millones de personas menos trabajando, 1,8 más o menos, que al principio de esta pandemia. Algunos tienen sus contratos laborales suspendidos, a esa gente se les sigue cotizando, pero tienes 2 millones de personas que van a pasar meses sin cotizar. Algunos de esos están al principio de su carrera, otros están al borde de jubilarse y van a tener que esperar. Retirar el 10% significa automáticamente que tu jubilación ya es un 10% más baja. Entonces, claro, si tú estás en el pilar solidario te va a devolver ese 10%, pero si tú estás fuera de eso, no. Y también si seguimos retirando fondos, vamos a seguir con esta problemática de que tenemos que buscar mecanismos aún más potentes para resolver este problema. Lograr la meta de mejorar las pensiones se hace más difícil con todo esto. Entonces, claro, tenemos que hacer varias cosas. Uno, dejar de depender del riesgo de que las personas asuman el propio riesgo. En buen chileno, rascarse con las propias uñas. Es problema tuyo. Tiene que ser de alguna manera problema de todos. Y eso es un poquito lo que están tratando de hacer estas revisiones al sistema de pensión. Muy bien, no sé si alguien del público tiene alguna pregunta. Yo tengo una pregunta. Adelante. ¿Qué pasa con el tema de los fondos distintos de inversión? Por el tema de la rentabilidad, como el A, B, C, D y E, creo que es. Yo con los 5 distintos fondos. Sí, a ver, desde el año 2002 en Chile existen 5 fondos. La gente puede escoger si se mete su plata en algo bien más riesgoso, lo que se llama el fondo A, o pone su plata en algo que es menos riesgoso, el fondo E. La verdad es que todos son riesgosos, porque esto está pensado en cómo funcionaban los mercados financieros el año 2001. Acuérdense que entre medio tuvimos una crisis financiera brutal, la segunda gran depresión, el año 2008-2009, en que desde entonces los retornos han sido muy, muy bajos. Hoy día, para darles un ejemplo, una de las cosas, comillas, buenas que nos ha pasado en esta pandemia, es que el Estado hoy día se endeuda a tasas de intereses negativas. O sea, pide prestado 100 y tiene que devolver 99. Así de malas están las tasas de interés. Entonces también parte de nuestra problemática es tener un sistema que depende de la rentabilidad, de rentabilidades que han caído y que también son riesgosas, como muy bien dices tú, en que las personas tienen que asumir también ese riesgo. Es la persona la que tiene que, si le fue bien en su inversión, la inversión que hizo la FP por ello, o si le fue mal, mala pata nomás. O sea, tú te quedas con una pensión más baja y tal vez tengas la posibilidad de aspirar al pilar solidario, pero eso no está abierto para toda la población. Tengo otra pregunta, puede ser. Adelante. Que el tema de que las AFP sean obligatorias y que te puede con esa misma plata, uno puede invertir en algo y que sea mucho más rentable y sacar mucho más plata mensual con lo mismo, siendo que te están obligando y no tenés forma de cómo invertir esa plata. Sí, esa ha sido una discusión del inicio. Es divertido cómo tomamos el sistema de pensiones, porque como les dije hace un rato atrás, el incentivo era que la plata era tuya, estaba con tu nombre, con tu RUT, tú te ibas a preocupar de cuidarla, de que se invirtiera bien, de estar en la FP más barata y que ibas a empujar el sistema. Pero al mismo tiempo te obligan. Entonces, o eres súper capaz y puedes hacer todo increíble, o eres súper incapaz y te tienen que obligar y si no, no lo harías. Y la verdad está a mitad de camino siempre. La naturaleza humana nos hace que nos cueste mucho pensar en el futuro. Todos ustedes deben estar empezando a pensar en la jubilación y ninguno lo está haciendo. En general pensamos así como a los 40, 45 años, dicen los estudios, cuando nos ponemos las pilas y decimos, chuta, esta cuestión viene ahora. Y no está mal, porque tienes otras problemáticas, tienes que terminar de estudiar, tienes hijos, quieres comprarte una casa, tienes que pagar tus otras deudas, tienes una deuda universitaria que pagar. Hay otros elementos que están pasando a lo largo de tu vida. Entonces está la pregunta de fondo. ¿Cuán capaces somos de hacer esto por nosotros mismos? La respuesta en general, no. Lo segundo es cuán más hábiles somos que las propias instituciones en manejar nuestra propia plata, y la respuesta es que en general no.
Las personas por sí solas no somos tan capaces de hacer inversiones. Hay grupos pequeños probablemente que sí lo puedan hacer. Los estudios muestran, hay unos estudios preciosos para Dinamarca que tienen muy buenos datos porque no hay informalidad, tienen registros administrativos, siguen a las personas por 30, 40, 50 años, entonces pueden ver qué es lo que han hecho y quién es lo que lo hacen, comillas, bien y toman toda la oportunidad y los subsidios que gusten. La gente que estudió administración, economía, finanzas o contabilidad. Y generar tu educación, ¿cuánto? ¿Un 3% de la población? ¿Un 5% de la población? Esta es una problemática muy general y muy difícil. Entonces, por lo tanto, existen todos estos resguardos, existen regulaciones de cuánto pueden hacer las AFP o no, a dónde pueden poner la plata, cuántos riesgos pueden tomar, porque están arriesgando la plata de las pensiones de otras personas. La psicología humana al final es mucho más importante en este tema de lo que por lo general estamos disponibles a aceptar. Hola Andrea, yo también tengo una pregunta. Bueno, primero que nada, muchas gracias por tu charla, por estar acá, por tu tiempo. Mi pregunta va relacionada con un tema que quizás ya se habló, pero hubo un problema con otra charla, unos problemas técnicos, así que me tuve que salir. Así que no pude escucharla entera, pero aún así, muchas gracias. Es con respecto a la comisión que cobran las AFP por administrar estos fondos, que hay mucha gente que encuentra que es muy alto o sea, la cifra, lo que te cobra la AFP como solamente por administrar la plata, que es cerca de un 1,5%, si no me equivoco. ¿Qué opinas tú? ¿Es un número alto, el 1,5% de tu sueldo de todos los chilenos? ¿Y crees que si es que ese número baja, va a haber un cambio real en las pensiones? Pues ¿No? tremenda pregunta, eso es parte de la discusión que arrastramos de hace muchos años respecto de esto. De hecho, la Comisión Barcel, perdón, la reforma del 2008, que partió con la Comisión Barcel, yo tuve la suerte de participar en eso, tomó algunas ideas de esto. Hay varias problemáticas en esto. Uno es esta idea de que la gente no está súper motivada por sus pensiones. En el fondo nos tienen que obligar a ahorrar. Nos tienen que, si usted tiene un trabajo dependiente, tiene que poner su 10% y obligadamente tiene que ser una AFP. Y después está la visión contrapuesta que dan las personas, pero esas personas están súper motivados y van a empujar a la AFP a que te cobren más barato, porque si te cobran caro te vaya a cambiar a la AFP al lado, qué sé yo. Y la gente no hace eso. Durante mucho tiempo, las comisiones de las AFP generaban lo que se llamaban utilidades sobrenormales, utilidades más allá de lo que se requiere para entregar este servicio. Y aún así no entraban más AFP. Un economista te habría dicho, bueno, o sea, acá hay un montón de plata que ganar, entonces entran muchas otras. Y las dificultades son atraer a gente nueva, porque la gente no es sensible al precio. La gente no alcanza a sensibilizarse y dice, esta FP me cobra lucas menos, entonces me voy a cambiar. La gente no está haciendo eso. Entonces, a alguien nuevo que entraba le costaba mucho atraer gente. Y después hay un montón de otras regulaciones sobre el precio que dificultaban esto. La superintendencia trataron de hacer muchas cosas para reducir estas ganancias sobrenormales. Limitar las ventas, limitar a los vendedores, que en el fondo parte de los costos era que las FP tenían vendedores en que llegaban para tu casa y te decían, cámbiate FP y nos vamos a media con mi comisión. Le regalaban una tele a la gente, le regalaban una bicicleta, le pasaban parte de la plata. Entonces eso encarecía el sistema, porque había un montón de vendedores moviéndote de una FP a otra cuando toda la FP era más o menos parecida. Pusieron límites a eso. Hicieron un montón de cosas y lo que ha funcionado razonablemente son las licitaciones de afiliados, y esto viene también de la reforma del 2008, en que tú tomas todos los afiliados nuevos al sistema, a ustedes les va a pasar cuando tengan su primera pega, en que todos ustedes los van a poner en la AFP más barata. Y con eso se logró que entraran 2 AFPs nuevas, AFP Modelo y AFP 1, son las nuevas AFP que no existían antes, que han sido capaces de cobrar menos. En resumen, al final, ¿qué es lo que ha sucedido? Hoy día, cuando uno esa cotización, ese cobro, la comisión, uno no lo mira en función del salario y suena caro. Uno tiene que compararlo con la plata que te administran para poder hacer la comparación con los fondos mutuos y todo. Durante mucho tiempo fueron mucho más caras que meter la plata en un fondo mutuo. Hoy día no. Hoy día un fondo mutuo te cobra 1,2% de la plata administrada de todo tu fondo, lo acumulado. La FP en promedio a lo largo de la vida te cobra un 0,6%, eso es como más o menos la mitad.
Las AFPs no son más caras que el sistema voluntario. El punto es que podrían ser más baratas. Y esa es la discusión hoy día. ¿Por qué? Porque si tuviésemos un sistema, por ejemplo, déjame dar un ejemplo, el Thrift Savings Plan, que es como las AFP que tienen los trabajadores del sector público, los del gobierno federal en Estados Unidos, también tienen este sistema, tienen que poner plata todos los meses que se los manejan. Acá la comisión es un 0,6, 0,65% lo que te manejan, allá es un 0,05, menos de la décima parte. ¿Por qué? Porque está estructurado de una forma distinta. Hay una gran FP que junta toda esta plata, la maneja las cuentas individuales, o sea, maneja la información, dice, mira, Ignacio tiene plata en esta cuenta, esta es su root, esta es lo que tiene, y va rellando los registros, le toca jubilarse y se va por acá. Manuel se fue por aquí, hizo esto otro. Y toman toda esa plata y llaman al mercado financiero y la licitan. Le dicen, ¿quién quiere manejar este lote de plata? Porque en realidad es un montón de plata. Concurso. Y lo hacen al más barato. Entonces se ahorran esta cosa de la gente moviéndose para acá para allá. La parte más cara de las AFP es el marketing. Lo que nos podemos ahorrar es el marketing. Alrededor de un 30% de los trabajadores que tienen las AFP se dedican al marketing. Y no tengo nada en contra del marketing, pero esto es una cosa que es obligatoria. Si fuera voluntaria, entonces, claro, yo quiero que me llame la atención por otras cosas. Entonces podríamos tener una gran acumuladora de plata, una entidad central, una gran institución, como funciona el sistema de las cuentas por cesantía en Chile, que licite quién maneja esa plata. Entonces, las AFPs no son más caras que el sistema, pero podrían ser más baratas. Y esa es como la discusión que tenemos hoy día. ¿Y se están buscando abaratar esos costos? O sea, todo eso. Sí. Hay dos versiones, nuevamente, aquí en la discusión, donde se topan. La propuesta que tiene el gobierno de Piñera es abrir esa competencia a otros. No que haya solamente AFPs como las conocemos hoy día, sino que también la plata la pueden manejar las que se conoce como las cajas de compensación, que pudieran entrar AFPs sin fines de lucro, que pudiesen entrar más actores a este mercado. El problema que yo veo de eso, es que es replicar lo que tenemos. En el fondo, el sistema es caro porque tenemos que elegir entre muchos y todos esos tienen que hacer marketing para robarse unos a otros, tratar de levantarle a los clientes unos a otros sin necesariamente dar un mejor servicio, porque el servicio está súper regulado. No hay que como cambiar ese servicio que dan. Entonces lo que hace es dispersar más y eso va a generar más marketing. Yo creo que eso va a encarecer el sistema, esa es mi perspectiva. La alternativa es lo que se está discutiendo algún grupo de la oposición, es justamente algo que también se discutió en la Comisión Marcel en ese minuto y que lo ha propuesto de manera más fuerte un profe de la Universidad Católica, no sé si lo conocen, esta idea de separar a la FP en dos pedazos. Una gran FP, igual que el TSP en Estados Unidos, una gran FP que recolecte la plata, que mantenga y que haga que el mercado financiero la maneje. Eso sería mucho más barato. Pero está la discusión política y es parte de estas diferencias en los proyectos de ley. Había unas manos levantadas por ahí, parece. Sí. Andrea, Sí, yo soy profe del colegio y la verdad que agradezco mucho tu intervención súper clara y además que es cierto lo que tú dices, la verdad, uno cuando es joven no visualiza esto, que cuando ya estamos más viejitos sí se nos viene encima. Entonces, en relación con eso y como trabajadora, la verdad, el tema de las APB en verdad ayudan, es un recurso válido para uno como para realizarlo. Yo estoy en una, pero la verdad que no sé, mi marido siempre me dice, oye, eso en verdad no vale mucho. Siempre estoy a la duda, pero igual lo he mantenido. Sí, bueno, si uno puede ahorrar, hay que hacerlo. La verdad es que la realidad es que lo más probable es que vivamos muchos años. Y si te jubilas a los 65 por ponerte alguna edad y vives hasta los 85, hasta los 90, hay que buscar cómo financiar 20, 25 años de la vida sin ingresos. Y la única manera de hacer eso es teniendo la mayor cantidad de ahorros posible. Tu marido tiene razón en el sentido de que hoy día lamentablemente nada renta mucho, pero es mejor tenerlo que no tenerlo. Y el Estado apoya en este sentido a la gente que ahorra. Hay dos mecanismos dependiendo de cuál sea tu nivel de ingresos. Si uno tiene un nivel de ingresos en que paga impuestos,
porque ya está en los tramos más altos de la distribución del ingreso, a esa gente lo que hace es como extenderle el 10%. No pagas impuestos por esta plata que tú estás poniendo todos los meses a un lado. Por el otro lado, si tú no pagas impuestos, estás exento, impuestos a la renta, entonces el Estado te pone un 15% de lo que tú pusiste. Cuando llegas al final de cuando te llegas a jubilar al año 65, el Estado va y mete el 15% de lo que tú pusiste en tu cuenta, de modo de apoyarte por este trabajo que tú hiciste en estos términos. Siempre es útil hacerlo. No es el único mecanismo. La gracia que tiene la APB es que tiene estos beneficios fiscales. Pero también podrías ahorrar pagando el dividendo de una casa, que también te sirve mientras estás jubilada. No tienes que pagar arriendo, tienes alguna seguridad. Hay distintos mecanismos. La gracia que tiene la APB es que tiene un apoyo fiscal que no tienen muchos otros de las formas de ahorro que son posibles. Muchas gracias, Andrea. De hecho, la mano lenta, Martín, parece que tiene la mano lenta. Eso soy yo. Muchas gracias por el tiempo. ¿Qué tan dañino sería sacar las pensiones de los chilenos y hacerlas navegar por mercados que en promedio tengan más retorno? Habría que encontrarlos. Si el problema es que no hay. Hoy día no los hay. Hoy día todo el mundo tiene estas tasas negativas. Y tiene que ver con problemas de demografía y de productividad, que son comunes a los distintos países del mundo. Entonces, y también porque China ahorra como loco, entonces tiene el mundo inundado de ahorro, y eso hace que los retornos sean más bajos. No es tan obvio, no es tan fácil. De hecho, en todo caso, buena parte de nuestros ahorros en la AFP, sobre todo lo que tiene que ver con los fondos más riesgosos, no están en Chile, están ahorrados en empresas que están afuera. Entonces, yo creo que no hay mucho espacio para ganar por ahí, lamentablemente, porque buena parte del sistema que tenemos depende de eso, depende de que tengamos buenas rentabilidades, y esas rentabilidades de verdad eran del 10, del 12% en los primeros años del sistema, y en los últimos 5 años, pucha, con suerte llegan al 2%. Así que si tú tenías un dato por ahí de qué renta mata el 2%, danos el dato a todos nosotros para que vayamos a poner nuestros recursos ahí. Buenísimo. Es terrible, porque en el fondo nunca imaginamos esto. O sea, quienes crearon el sistema nunca imaginaron que las tasas iban a estar. Nunca nadie ha imaginado que un Estado se iba a endeudar una tasa negativa, que tenía que devolver menos de lo que había pedido prestado. Eso es lo que estamos sucediendo hoy día. Es muy peculiar. Y los expertos, yo no trabajo en esta área, pero los expertos auguran que esto va a seguir así por un buen tiempo. Entonces tenemos que empezar a meter otros mecanismos. Lo que hace esta idea de las cuentas comunes que se están discutiendo en el Congreso es que lo que importa, la rentabilidad implícita, no es la plata en el sector financiero, es cómo se van acumulando estas cotizaciones, y estas cotizaciones se acumulan porque hay más gente cotizando, por ejemplo. Entonces tenemos un fondo más grande que renta entre nosotros. La rentabilidad es nuestra capacidad de acumular de manera conjunta, más allá de la rentabilidad. Más gente entrando al mercado laboral, gente teniendo mejores ingresos, porque el país se ha vuelto más productivo. Esos son los otros mecanismos que uno puede hacer rentar un fondo. Si puedo hacer una pregunta antes. Como nuevo mecanismo, desde el gobierno, o creo que desde Evópoli, ahí el ministro dijo el impuesto al consumo. ¿Cómo funciona eso? ¿Y es posible? Sería más de lo mismo. Sí, Evópoli Horizontal está con esta idea hace un tiempo atrás, preocupado de las lagunas, de una pregunta que hizo Ignacio hace un rato atrás, que qué pasaba en esos ratos de la vida en que tú no estás cotizando porque estás sin trabajo, desempleado, porque estás trabajando por cuenta propia, porque armaste tu propio negocio y estás vendiendo, no sé, comida por Instagram, por decir alguna cosa, o porque decidiste salirte de la fuerza laboral porque te vas a quedar en tu casa cuidando a tus niños por un tiempo. Lo que ellos proponen es que uno cotice también en ese periodo de la vida, y en todos los periodos de la vida, como una proporción de tu consumo. Hoy día cuando tú compras algo, un 19% de eso que compraste es un impuesto. Bueno, imagínate que ahora es un 20%, 19% se va al impuesto, se va a las arcas fiscales y un punto se va a tu cuenta individual. Esa es la idea que ellos tienen. Lo que no es muy obvio es cómo se implementa eso. Porque tú vas al supermercado y te preguntan, Ruth,
y no sé, pues yo doy el root de mis hijos, ¿ah? O el root de una amiga, o el root de alguien más. ¿Cómo pueden anotar que efectivamente sea suyo, qué sé yo? Hay una cosa de implementación que hay que hacer ahí que no se ha discutido todavía, pero en eso consiste más o menos la idea. Es, comillas, encarecer un poquitito tu consumo y ese porcentaje se vaya a tu cuenta individual para ayudar a superar la laguna. Que es distinto de la discusión sobre la solidaridad que estamos hablando. Esto es para tu cuenta, es para tu futuro, tuyo propio, pero no solamente que cotices sobre la base de tus ingresos, sino que también sobre la base de lo que compres. Perfecto. Acá hay una pregunta de Manuel Francisco Valencia, que levantó la mano antes. Sí. ¿Qué opina de la nacionalización de los fondos de pensión? Nacionalización en el sentido de la discusión, ¿sabes qué más? Sacaban las cuentas individuales, la plata toda pasa a ser de todos los chilenos y existe un mecanismo para repartirla. Es bien complicado porque en el fondo aquí tenía un montón de gente que se esforzó, que juntó, que pudo, hay gente que no pudo y que tiene esta promesa y tiene toda esta cosa del derecho de propiedad que está súper bien cuidado en la Constitución y yo imagino que va a seguir cuidado en la próxima Constitución si es que hay una nueva. Entonces no es tan fácil. La obligación ahí es que tú tienes, si vas a expropiar, tienes que compensar a las personas por esa expropiación que hiciste. Además de ¿Con qué lo vas a arriesga expropiar? Y perdona, y la pregunta siguiente entonces, y bueno, entonces, ¿cómo se reparten los beneficios? Ahí hay una discusión que es ideológica, sin ninguna duda, todos tenemos preferencias, hay gente que prefiere que lo maneje el Estado, hay gente que prefiere que lo maneje el sector privado. La pregunta es, ya tenemos este sistema, ¿cuáles son los costos de transitar a otra cosa? Lo que se ha estado discutiendo no es agarrar y convertirlo en otra cosa, sino que ponerle ya paz. Ya tenemos esto, entonces sobre esto vayamos construyendo otras cosas. Y el mundo se ha movido así. El mundo se ha movido a tener una cosa más mixta. En los países que tenemos cuenta individual estamos metiendo su solidaridad. Y los países que tienen sistemas de reparto están metiendo cuentas individuales. Porque cada una de esas cosas tiene pros y contras. Entonces, al final uno quiere tener lo mejor de cada uno de ellos y terminamos con sistemas mixtos. Es una discusión, hay un proyecto de ley que ingresaron algunos diputados, no sé si los senadores también, pero es eso, no sabemos qué hay más detrás de eso, cómo vas a compensar la expropiación y cómo vas a repartir los beneficios una vez que tengas todos esos fondos a manos del Estado. Poblete ahora. Sí, Pregunta ahora sí. nomás. Dale. Tengo una pregunta que, bueno, no sé si es que esto se ha aplicado en algún lado, si es que sería viable, no sé, si es que se ha pensado hacer como un sistema que sea de reparto, como fondo común, pero que sea privado y que genere rentabilidad y que invierta como en la economía o en otros países. ¿Hay algún sistema que sea como de ese estilo? Lo que se quiere hacer ahora con las cuentas, el ahorro colectivo, tiene un poquito eso. La idea es que tú vas a tener tu 10%, eso no se toca y va a seguir funcionando como funciona hoy día y tal vez se separen las FP en 2 pedazos, pero en el fondo hay un pedazo de plata que es tuyo. Y luego este nuevo 6 puntos o 3 puntos, no sé, lo que llegue a esta discusión, una parte de eso se viene un fondo colectivo. Ese fondo colectivo se va a servir para financiar pensiones más altas a la gente que se jubiló hoy día, pero no te voy a gastar toda la plata. No es puro reparto, esa plata se queda dando vuelta. ¿Dónde se invierte? Y el plan que se tenía originalmente, lo que tenía el proyecto previo, era esta idea del TSP, licitarlo. El mercado de capitales va a manejar esa plata. Entonces, la discusión que estamos teniendo hoy día va justamente en esa dirección, José Manuel. Por ahí va la cosa. De hecho, lo hacen los países que tienen reparto, a todo esto. Los países que tienen reparto no reparten toda la plata al tiro. Tienen fondos de estabilización cuidados para el futuro. En Chile también tenemos un fondo, lo que se llama el Fondo de Reserva de Pensiones, que es una plata que se guarda todos los años. Todos los años un 0,5% del presupuesto fiscal se va para allá para poder asegurar que vamos a pagar las pensiones solidarias en el futuro, este compromiso que hemos adquirido con los adultos mayores de hoy día y los que vienen en el futuro, y esa plata se maneja internacionalmente. Entiendo que no estoy segura, pero entiendo que no está manejada, administrada financieramente en Chile, sino que es licitada, que se maneje afuera. Entiendo que José Gregorio les va a dar una charla estos días, él es el presidente de esa comisión, a él le pueden preguntar cómo se maneja esa plata. Perfecto. Sí, de hecho, va a hablar a las 12:15, un rato más. ¿Hoy día? Ya, pues, aprovechen de preguntar. Ahí otra persona levantó la mano. Sí, León No parece, sé quién ¿no? es, que pregunte nomás. Ya.
la gente no quiere las AFP si permiten tener una buena vejez? Pucha, porque las FP no... A ver, hay que separar las FP del sistema. Una cosa es el sistema, la cuenta individual. Luego la FP es quien la administra. Entonces, primero el sistema nos está entregando buenas pensiones, son los números que le mostré al principio. Un 74% de los pensionados no lo alcanza, un 82% de la gente que está cotizando calcula que no le va a alcanzar. Entonces, el sistema nos está entregando buenas pensiones. Las AFP han hecho lo que tienen que hacer. Se les dio un mandato por ley y ellos han cumplido el mandato. Toman la plata, la manejan, no ha habido fraude, nadie se ha robado la plata, han entregado toda la rentabilidad que pueden, lo han hecho de manera cara, pero eso es parte del sistema, no es una elección que hicieron ellos. Entonces aquí hay que separar las dos cosas y en general la discusión pública las tiende a juntar esta idea de que el sistema es poco legítimo, en parte cuando partió con el gobierno durante la dictadura de Pinochet, también parte porque tiene este sistema que prometió cosas que no alcanzaron a cumplirse, pero la culpa no es de las AFP, es un sistema que se hizo en torno a ellas. Y por tanto, lo que estamos haciendo es reparar el sistema y eventualmente reparar quién maneja esta plata a través de las AFP o no. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ignacio, yo quiero preguntarle algo. Dada la situación actual, en este minuto de como inestabilidad, ¿qué tan conveniente es jubilarse de verdad? Sí, a ver. Pucha, uno si pudiera esperar, tiene que esperar todo lo posible. Hay gente que no puede esperar por los motivos que sea, porque tiene una discapacidad, porque está cansado, porque tiene que cuidar a otros, que se llegaron los nietos y hay que cuidarlos, qué sé yo. Esperar te permite tener una mejor pensión y esperar te permite tener una pensión que te dure por más tiempo. Ahora, esperar 1 año, esperar 2 años, esperar 3 años con estas rentabilidades actuales no va a hacer una gran diferencia en la pensión de uno. Esa es la dura realidad de las circunstancias. O sea, esperar por tener una pensión de 5.000 pesos más puede que no valga la pena. Uno puede hacer ese ejercicio, si uno está ante esa duda, la Superintendencia de Pensiones en su página web tiene unos simuladores de pensiones en que uno puede jugar, en que pueden meter sus datos. Mira, esta es la edad que yo tengo, soy mujer, estoy casada, no casada, tengo una discapacidad o tengo una pareja que tiene una discapacidad y estos son los fondos que he acumulado. Si me jubilo hoy día, ¿qué es lo que me dan? Y si me jubilo en 5 años más, suponiendo que seguir trabajando, que sigo ahorrando, te da ese número. La otra cosa que uno puede hacer es que cuando uno cumpla 65 puede ir al mercado que te ofrezcan pensiones. Uno puede meterse lo que se llama la mujer a los 60, perdón, los hombres a los 65, a lo que se llama el SCOMP. El SCOMP es un sistema de subastas en que las compañías de seguro te ofrecen pensiones. Y no estás obligado a tomar ninguna de ellas, entonces puede ser un ejercicio para saber con cuánto te vas a pensionar. Y uno puede hacer luego el ejercicio entonces de cuánto, esperar 1 año, esperar 2 años. En general, a esta altura, lamentablemente, esperar 1 año no hace una gran diferencia en términos de cuál va a ser tu pensión final. Entonces, no va por ahí la decisión, va probablemente por si uno ya está cansado, encuentro que ya ha aportado suficiente en estos términos y ahora quiere aportar a la sociedad de otra manera, probablemente la respuesta más por ese lado que por la pensión propiamente tal, si es por un periodo cortito de tiempo. Si me dice 10 años, bueno, tenía energía, claro, ahí sí hace una diferencia. Pero 1 o 2 años no hace una gran diferencia. Lamento decirlo. Bueno, tenemos tiempo para una pregunta más. Si alguien tiene, si no, pregunto yo. Bueno, o sea, la pregunta es que todas estas reformas en el fondo tienen un objetivo hacia que las pensiones futuras mejoren, pero ¿qué se hace con la gente que ya está jubilada y recibe una pensión de 100.000 pesos? ¿Cómo se le ayuda a esa persona? ¿Es puro aporte del Estado o se puede buscar otra forma? Esa es la pregunta central que estamos discutiendo hoy día, justamente, porque cuando decimos que vamos a cotizar 6 puntos más de nuestro salario y que va a venir del empleador, si eso se fuera una cuenta individual, solo estás pensando en las pensiones del futuro. Si eso se va a una cuenta común, o una parte de eso se va a una cuenta común, entonces puedes pensar en reparar las pensiones actuales.
o sacar fondos fiscales. El problema es que estamos en una situación fiscal en que no hay más fondos fiscales, entonces tendrías que hacer una reforma tributaria, subir los impuestos, o tendrías que reducir otro gasto. Es un esfuerzo que ha estado haciendo el ministro Briones hoy día de revisar en qué estamos gastando, y quizá hay programas que están duplicados, quizá hay programas que tenían sentido hace, no sé, 20 años atrás, pero hoy día es un problema que ya se resolvió. Tienes que traer más recursos. Yo creo que la idea de esto del fondo común es bien pragmática en ese sentido, porque lo puedes empezar a hacer al tiro. Puedes empezar a elevar la cotización y puedes empezar a hacer eso. Y los distintos modelos que hay son interesantes. Por ejemplo, las mujeres, como les mostré hace un rato atrás, tienen pensiones mucho más bajas que la de los hombres, porque viven más tiempo y la misma plata les tiene que calzar para más tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hace una de las ideas? Dice, bueno, un hombre y una mujer que juntaron la misma cantidad de plata debieran tener la misma pensión. Entonces, ¿qué es lo que hace este fondo común? Le pone la plata a las mujeres que les falta para tener la pensión que habría tenido si hubiese sido hombre. Ese tipo de cosas puedes hacerlas con este fondo común. También la puedes hacer con recursos fiscales, pero que no los tienes hoy día. Entonces, en ese sentido, esto es una manera pragmática. El 3 puntos y 3 puntos tiene ese sentido. Se aproxima el problema de las pensiones del futuro y también le da un espacio para resolver las presiones del presente. Perfecto. Entonces, o sea, la solución queda en manos de los políticos, en el fondo. Sí, que siempre. aprueben... Esa es la democracia. Ojalá sean capaces de ponerse de acuerdo nomás. Y el problema que yo creo que tienen es este que traté de describirles hace un rato atrás, que uno está preocupado de la gente que tiene una pensión de poquita plata, y hay otro que está preocupado de la gente que tiene bastante más plata, pero que es una fracción muy chiquitita del sueldo que tenía antes. Y son dos problemáticas distintas que requieren instrumentos distintos, y la plata no nos alcanza plata. Hicimos parte de lo primero en todo caso, con esta reforma grande a las pensiones solidarias que van a seguir aumentando hasta enero del 2022. Van a subir hasta un 50% hasta enero del 2022. Entonces quedaría la otra pata. Las personas que tienen 250 lucas de pensión, que no es bajo para el estándar chileno, pero pucha, tenían 800.000 pesos de salario antes, 1 millón de pesos de salario antes. Se tienen que ajustar su estándar de vida, se tienen que achicar la casa, cambiar de barrio, dejar de hacer muchas de las cosas que hacían antes y que probablemente no les alcanzara. Yo tengo una pregunta, justito antes de terminar, que tiene mucho que ver con el debate público, con la discusión de hoy en día. ¿Qué crees tú con respecto a lo que pase después del plebiscito, si es que se aprueba una nueva constitución? ¿Cuál podría ser como el impacto que tendría esto sobre las pensiones? A ver, las pensiones, modificar las pensiones no requiere cambio constitucional. O sea, todos los cambios que hemos hecho desde el año 2002 en adelante no requieren. Se cambia un decreto de ley 3500 que requiere mayoría en el Congreso, ni ser mayoría supra alta ni ninguna cosa. Ha sido dificultad para ponerse de acuerdo. ¿Qué es lo que va a hacer un cambio constitucional? Es que, bueno, puede darle indicios a los legisladores que vienen a decirle, mire, preocúpese más de la pensión, de la previsión social, en todos sus ámbitos, educación, cesantía, todo lo laboral, etcétera, así como le da una indicación de que estas son preocupaciones que tiene la sociedad. Pero cambiar las pensiones hoy día no requiere un cambio constitucional. Y por eso ha habido todos estos proyectos de ley en el último tiempo sin que se requiera eso. Lo que pasa es que no logran tener el acuerdo suficiente. Y aquí se requieren acuerdos amplios más por una cosa de estabilidad del sistema. Tú vas a hacer cambios hoy día para los próximos 40 años que para estar cambiándolos a cada rato. Entonces, no necesitamos cambiar la Constitución. Hay que ponerse de acuerdo hoy día. Y ojalá lo puedan hacer antes de que venga todo el proceso constituyente, que era la idea original. Pero veamos, el gobierno dijo que hacer un esfuerzo este mes, ojalá le funcione. Sí. Bueno, si no hay más preguntas, damos por finalizado esta charla. Muchas gracias a ti, Andrea, por estar acá, por responder la pregunta. Solamente encontré que fue una súper buena charla. Ahora sé más sobre el tema y todo eso, así que eso, gracias. Me alegro, ha sido un gusto. Mucha suerte a todos ustedes en lo que viene. Muchas gracias, Andrea, súper bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.